Listo, 8:01. Muy buenos días a todos. En nombre de AmCham Antioquia y Caldas, les damos la bienvenida y un cordial saludo a todos nuestros asistentes al evento de hoy. ¿A qué desafíos se enfrentan las empresas al buscar una transformación digital con nuestro aliado EY? Hoy nos acompañan Carolina Orjuela Rojas y Daniel Arbeláez. Carolina tiene más de 15 años de experiencia en el área de planeación y ejecución de estrategias corporativas. Ha sido líder del área de innovación, mercadeo y comercial para compañías de productos y servicios en empresas multilatinas. Es magíster en Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente se desempeña como líder de innovación de EY en Colombia, con experiencia en sectores de consumo masivo, financiero, de salud y construcción, entre otros. Además, cuenta con 13 años de experiencia como docente de programas de pregrado en diseño industrial y posgrado en innovación, mercadeo y negocios y gestión de negocios. Por otro lado, tenemos a Daniel Arbeláez. Él lidera Design Studio de Latinoamérica Norte y es socio de EY Colombia. En consultoría, enfoco en el sector financiero. Tiene más de 18 años de experiencia en consultoría de diseño, tecnología y marketing digital. Tiene un posgrado en sistemas de información y es ingeniero de sistemas de la Universidad de AFI. Ha liderado agencias digitales y empresas de consultoría en transformación digital, uniendo el diseño y la tecnología para desarrollar productos, servicios y canales digitales centrados en los usuarios y con foco en la mejora de la experiencia de los consumidores y usuarios. Ha trabajado primeramente en las industrias de servicio financiero y consumo masivo. Ellos serán nuestros expertos del día de hoy. Carolina, Daniel, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Igualmente a todos los asistentes que se han ido conectando. Les recordamos que las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat y finalizando les iremos dando respuesta. Carolina, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Para Daniel y para mí, pues es un gusto y un honor poder estar acá, acompañarlos el día de hoy. Bueno, pues no, ya mi presentación está completa, así que no sé, Dani, si quieres complementar algo más o no, vamos directo a la presentación. No, nada, un gusto estar aquí con ustedes y esperamos que esto les genere nuevas ideas y maneras de pensar y que les rete algunas de las ideas que tienen preconcebidas sobre la transformación digital. Arranquemos. Listo. Bueno, entonces, siendo así, ¿me confirman si ya ven mi pantalla? Así es, Sí, Carolina. Carolina. Sí, perfecto, listo. Ok, vamos a comenzar, entonces vamos a hablar un poco sobre estos retos de la transformación digital, siendo este pues entonces un tema que cada vez lo estamos escuchando más en las organizaciones, ya venimos de unos años donde veníamos hablando de transformación digital. Básicamente, digamos que esto viene en una ola, ¿no? Viene en un boom, veníamos muchas organizaciones hablando de innovación, de la transformación, luego le metimos el componente digital y aquí pues les presentamos tal vez como algunos datos y algunos elementos claves que hoy están sucediendo, ¿no? O sea, todo el mundo viene hablando de esto, las organizaciones vienen invirtiendo cada vez más, los líderes están dispuestos a hacer estos cambios. Sin embargo, no para todo el mundo está siendo tan fácil. Hay muchos altos ejecutivos que están de alguna manera como frustrados también por los resultados, porque es un proceso que nos cuesta trabajo, por supuesto, es un proceso que lleva tiempo, que tiene un componente altísimo, cultura, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, venimos cada vez hablando más de esto, ¿no? Adicional a esto, pues nos llega la pandemia y la pandemia nos obliga a acelerarnos y casi que se ha mencionado que nos hemos acelerado entre unos 3 y unos 5 años todos los procesos de transformación digital, donde hoy ya muchos estamos trabajando remoto, el tema del home office se volvió algo como súper normal, las compañías empiezan a cuestionar realmente cuáles van a ser sus nuevos esquemas de trabajo, las regulaciones también cambian en torno a los temas de trabajo remoto, el tema de comercio electrónico, el comercio electrónico de alguna manera fue como la salvación para que muchos negocios empezaran a generar una supervivencia. Los que no tenían unas plataformas y un comercio electrónico, digamos, maduro o establecido, les tocó acelerarse y correr rápidamente para poder tener esto y poder responder a los clientes y tener unos medios de comunicación. Algunos incluso se empezaron a apalancar de terceros para poder llegar de una manera más fácil.
La telemedicina, ¿no? Algo que claramente hoy, cuando pedimos una cita médica, creo que ya todo nos ha pasado, que de alguna manera por cualquier cosa hace uno rápidamente una telemedicina, una teleconsulta. Hay muchos esquemas ahí alrededor de la salud, pero esto de alguna manera también nuevamente era algo que previamente a la pandemia no estaba mapeado. Todavía cuando uno hablaba con la industria del sector salud, hablar de telemedicina costaba trabajo, las personas decían yo necesito tener al médico enfrente y esto nos empezó a movilizar mucho más rápido, ¿no? Teleeducación, pues claramente digamos que creo que todas las edades han vivido esto. Tenemos a los chiquitos que pues igual están también tratando de empezar a tener estos esquemas de educación. Para los colegios y para las universidades fue un reto empezar a transformar esto. También nuevamente quienes ya tenían algunas plataformas establecidas, digamos, la brecha fue menor, pero sin embargo pues hubo varias que sí les tocó empezar a correr para empezar a estar al tanto, ¿no? A poder estar cerca de los usuarios que tienen. Los servicios en línea y pues los juegos electrónicos que pues fueron parte como el día a día, muchos servicios en línea, ya todo era como cómo hacemos para que todo empiece a estar mucho más cerca. El entretenimiento, por ejemplo, también donde estábamos viendo pues Netflix se disparó, todos los juegos electrónicos se dispararon, todo el tema de ocio como tal pues se disparó con la pandemia. Entonces, todo esto digamos que básicamente nos aceleró y esto pues es la razón por la cual de alguna manera cuando a las organizaciones se les pregunta quién fue quien lideró realmente la transformación digital y sin duda la respuesta es el COVID. 69% de los consejeros han reportado que lo que realmente aceleró las iniciativas digitales en su negocio fue el COVID. Esto básicamente, digamos que por supuesto muchas organizaciones tenían en su pipeline el tema de transformación digital o venían mapeando las estrategias corporativas, pero llega el COVID y pues acelera todo, lo pone prioritario y lo pone de primero dentro de lo que hay que desarrollar. Entonces, acá una frase de Winston Churchill que es nunca deberíamos desperdiciar una buena crisis. Y básicamente él un poco lo que nos invita acá es decir, pues una crisis es una pandemia, ¿cierto? Y pues como siempre uno puede ver las cosas con el vaso medio lleno o medio vacío. Un poco la invitación acá es cómo no desperdiciamos esta oportunidad donde estamos en un momento de mucha turbulencia, mucha volatilidad, de mucho dinamismo. ¿Cómo hacemos para empezar a aprovechar todo esto y realmente empezar a movilizarnos en términos digitales? Y ya vamos a ver más adelante un poco en dos frentes, ¿no? Uno, todo el frente de la tecnología per se, la parte dura y pura, ¿cierto? Pero por otro lado, los temas culturales. Uno de los componentes más o la resistencia particularmente entre las organizaciones viene por supuesto de las personas. Entonces, ¿cómo nosotros como personas y como individuos deberíamos también estar aprovechando estos momentos para empezar también a transformar nuestras habilidades, nuestras capacidades para responder a estos entornos tan dinámicos? Entonces, las experiencias, pues después del COVID, o ya ahorita digamos que esperamos todos que estemos casi que en la curva bajada del COVID, de alguna manera todas esas experiencias cada vez son más relevantes y antes digamos que de alguna manera las personas se conectaban con las empresas o se relacionaban con las empresas por los productos, por los servicios, por algo muy puntual, pero realmente ahorita la fuerza primaria que está generando los movimientos es la experiencia. Las personas de alguna manera durante la pandemia, no sé si salían ustedes a mercar, uno pues podía comprar unos productos particulares en un mismo sitio y uno iba presencialmente y los buscaba, pero ya ahorita de alguna manera la pandemia nos hizo irnos a unos canales digitales y los canales digitales empezaron a volver un poquito medio transparentes a algunas marcas y yo no encontraba los productos que quería en el supermercado al que siempre iba, pues me iba a buscar a otro y me iba a buscar a otro. Entonces las experiencias digitales se volvieron mucho más relevantes. Yo, por ejemplo, les cuento, digamos que por ejemplo, la parte de frutas y verduras, yo usualmente la compraba en Carulla, que era donde siempre iba, pero cuando empezaba a llegar ya acá y la búsqueda como de las frutas y las verduras no era tan chévere, o sea, yo no podía personalizar, quiero un plátano maduro o uno pintón o un manguito pintón, ¿cierto? O sea, uno no puede personalizar esas cosas. Sin embargo, por ejemplo, cuando me fui para Surtifruber, ¿cierto? Para Surtifruber sí me permitía eso. Incluso intenté Plus y Plus tenía una experiencia digital muy complicada, no respondían como a tiempo. Y eso hizo de alguna manera que la experiencia digital me llevara a mí a tomar decisiones de con qué marca me quedaba o con qué supermercado me quedaba para algunos productos. Entonces ya no importaba de alguna manera el producto per se, ni siquiera la ubicación. A veces posiblemente
ni siquiera el precio, aunque el precio sigue siendo un componente súper importante, pero la experiencia como tal es el que nos está llevando a tomar las decisiones. Y por supuesto, dentro de todo este esquema, hay muchos elementos importantes para una organización, que es los que estamos viendo en pantalla. Una organización debe estar pendiente de cuál es la tecnología, cómo se está apalancando la tecnología, qué tipo de tecnología lo está haciendo, cómo la integra a sus procesos actuales, ¿cierto? También cómo los clientes y los consumidores están cambiando. Ahorita vamos a tener una fuerza importante que va a entrar a la fuerza laboral, pues, que son toda la generación Z. Y la generación Z viene con unos comportamientos y con unos ideales muy diferentes, entonces también cómo los clientes empiezan a tener unos nuevos hábitos, unos nuevos comportamientos, donde yo empiezo a acomodarme y a replantear mis experiencias para poder llegar a ellos, ¿no? Asimismo, pues tenemos también unos temas geopolíticos importantes. Hoy pues estamos viendo, por supuesto, en Colombia temas bien importantes, pero adicional a eso también hay muchas regulaciones que empiezan a aparecer. Entonces, ¿cómo empezamos también a hacer ese proceso de transformación, a ir entre esa brecha de ya está regulado, no está regulado, cómo me empiezo a mover para poder generar esas experiencias mucho más dinámicas, ¿no? Y un componente que quiero también resaltar así para finalizar este slide y es el tema del medio ambiente. Y el medio ambiente cada vez más está siendo relevante, ya hay varias compañías, supermercados, incluso productos de consumo masivo que nos están recomendando qué tanto impacto les tenemos en la huella de carbono como individuos. Hay supermercados en Europa que ya están trazando y le están a uno recomendando cómo minimizar o reducir esa huella de carbono o el mismo producto per se, o hasta Waze está empezando también a evidenciar cuál es el mejor recorrido para que tener una huella de carbono menor. Entonces, es importante tener como esta visión 360 y todo esto siempre va a estar súper vinculado a las experiencias que le estemos entregando a nuestros clientes, a nuestros consumidores finales, ¿no? Sin embargo, hay solamente el 8% de los clientes obtienen realmente la experiencia que esperan. Y aquí cuando hablamos de la experiencia que esperan es en dos grandes componentes, en temas físicos y en temas digitales. Y eso es lo que hoy en día se llama como el phygital, donde es como realmente la experiencia que yo estoy esperando. De pronto yo puedo hacer un pedido muy rápido por una aplicación, pero si me toca hacer un reclamo, me toca llamar y durar 2 horas al teléfono. Entonces, esa combinación de varios canales, esa combinación de ese relacionamiento que tenemos en las empresas con los consumidores es súper, súper importante. Y eso hoy en día no se está dando, estamos teniendo fracturas y estamos teniendo unas brechas importantes en todo lo que compone la experiencia para nuestros clientes. Siendo así, entonces, de alguna manera, pues vemos también cómo la pandemia empieza a evolucionar esas expectativas de nosotros como consumidores, ¿cierto? Y como clientes. Hoy, por supuesto, como mencionaba inicialmente, pues ya estamos trabajando desde casa o estamos igual estudiando desde casa o ya nos acomodamos, ya tenemos espacios de cómo podemos operar para el trabajo en casa, el entretenimiento. Ya nos acomodamos, al principio de pronto nos costaba un poco de trabajo, pero ya entendimos que hay muchos esquemas, digamos, en el caso de los juegos de mesa, por ejemplo, se dispararon en pandemia, en fin. Las nuevas formas de socializar, ya es usual las fiestas de cumpleaños por Zoom, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, ya uno se ve con los amigos que no se ve hace mucho tiempo también en canales digitales y pues lo que mencionaba previamente, pues toda la parte del e-commerce y todo ese relacionamiento en términos de canales que tenemos las empresas con los consumidores. Eso es algo que ya hoy estamos en este punto, ¿cierto? Ya estamos viviendo así. Sin embargo, hay unos retos hacia adelante que empezamos a visibilizar. Y uno es, hoy en día las personas cada vez con el tema del efectivo les cuesta más trabajo, pues porque es algo físico, nos estamos pasando, de pronto el billete está sucio o arrugado y ya empieza a tener un poquito como de resistencia el tema de tener el efectivo en la mano. Entonces, la gran pregunta es, ¿será que es el final del efectivo? ¿Será que tenemos que replantear esto? ¿Cuáles son los canales por los cuales yo puedo generar unos sistemas de pago que sean mucho más fluidos con mis clientes y mis consumidores? En temas de productos y servicios, por ejemplo, ya la experiencia como tal se está visibilizando mucho en cada vez tener menos contacto. Entre menos clics, menos contacto con otras personas, mejor. Entre menos pasos yo tenga que hacer mucho mejor. Entonces, todo lo que sea más simple, más sencillo y con menos contacto empieza a ser cada vez más relevante. El tema
es muy posible que todo el tema de telemedicina, de telesalud y toda la parte de e-government se quede de alguna manera, aunque como mencionaba previamente para el sector salud era algo que al principio generaba un poquito de resistencia, ya están viendo que es un componente interesante. Hoy todos los procesos también como del gobierno, digamos, estoy hablando acá de me toca sacar un impuesto, me toca sacar un certificado, me toca hacer un montón de cosas, todo eso se está llevando a temas digitales y eso está para quedarse. O sea, hemos encontrado que es algo que definitivamente nos está generando un beneficio a todos, tanto a las compañías como a nosotros como usuarios. Nuevos servicios directos de consumidor D2C, de alguna manera hoy cada vez estamos eliminando esos intermediarios para llegar al consumidor final. Algo que, por ejemplo, estamos viendo unas tendencias bastante fuertes es la como la microfragmentación de las ciudades, donde estamos creando unas microcomunidades y cada barrio empieza a tener unos comportamientos particulares donde estamos llegando al consumidor final. Entonces, nuevamente con las frutas y las verduras, es usual, por ejemplo, pues que por el barrio vaya pasando alguien que esté vendiendo frutas y verduras y están llegando directamente al consumidor final. Ya no es como yo como consumidor tengo que ir hasta el supermercado, sino ya están llegando directamente hasta la puerta a mi casa, ¿no? Y nuevos casos de uso que aún no estamos concibiendo. De pronto hay muchos elementos en temas de experiencia y acá les cuento también, por ejemplo, temas de publicidad, otra vez muy asociada a esta tendencia de la microfragmentación. Hay algunas compañías que están empezando a entender que tienen que estar teniendo presencia entre los barrios. Entonces ya, por ejemplo, se han creado algunas playlists para los barrios particulares o hay algunas marcas que te están utilizando los grafitis para poder comunicarse y llegarle a sus clientes porque se están creando estas microcomunidades. Entonces, aquí todavía hay mucho por explorar, hay mucho por vivir y sobre todo hay que pensar que la experiencia es algo que es de punta a punta, que no es un punto de contacto solamente, que no es solamente un canal, que no es solamente un producto, que no es solamente el momento de la compra, yo tengo que verlo pues como de manera transversal, ¿cierto? Absolutamente como integrado. Entonces, siendo así, digamos que nos gusta mucho esta frase de George Westerman que dice la transformación digital marca un replanteamiento radical de cómo una organización utiliza la tecnología, la gente y los procesos para cambiar de manera sustancial el desempeño del negocio. A nuestro criterio en Igwe, digamos que nos gustó meterle un pedacito más, una frasecita más y es, ay, perdón, me fui. Y es que realmente se utiliza la tecnología, la gente y los procesos para lograr el propósito de la organización y soportar la estrategia corporativa. Siempre estamos buscando que la transformación digital nos ayude a poder lograr esa razón por la cual la compañía existe y nos ayude también a poder lograr la estrategia corporativa. La estrategia corporativa es algo dinámico, la transformación digital ayuda y apalanca y hace realidad esa estrategia corporativa. Pero es muy importante tener presente que la tecnología es un medio, que la gente es el talón de Aquiles de todos los procesos de transformación digital y que los procesos deben cada vez estar más ligeros y rediseñados de tal forma que puedan habilitar toda esta experiencia. Entonces, siendo así, Dani, te doy la palabra. Gracias. ¿Qué queremos entonces conversar después de esta muy, muy clara introducción de dónde estamos parados hoy, cuáles son los grandes como macro retos? Vamos a ir un par de niveles más profundos en algunos de esos puntos para hablar de cómo podemos realmente ver la transformación digital de la manera más completa posible y con la claridad absoluta de algunos retos que nosotros hemos identificado en muchos programas, incluso de transformación digital de grandes compañías, que tienden a inducir puntos de fallo grandes en esas organizaciones. El primero es una falta de entendimiento de dónde estamos parados hoy. Vivimos en una era de hiperrelevancia. Eso significa que las compañías, para ser relevantes, sí o sí tienen que entender que su manera de diferenciarse frente al mercado no es la que era antes. Hace unos años simplemente dependía de tener el producto. Tengo el producto correcto, es suficiente para ser exitoso. Después pasó a ser un problema de estar en los lugares adecuados donde estaban los consumidores de ese producto o servicio. De ahí empezó un reto todavía más grande porque ya el foco dejó de ser entonces producto o el canal o la manera de distribuirlo y pasó a ser ese el cliente. Cómo yo me centro en mi cliente, en entender sus necesidades, entendiendo que además hoy los seres humanos, para la mayoría, la grandísima mayoría de las necesidades que tenemos múltiples marcas y opciones de cubrir esas necesidades. Y además ahí fue cuando empezó grande
el reto de estar vigente alrededor de Internet, a través de e-commerce y todo lo que ya conversamos. Pasamos después a centrarnos en proveer la experiencia. Y esta fue radical. Carolina ahora contaba que cómo alrededor, por ejemplo, del tema de conseguir los alimentos para la casa fue uno de los grandes retos. Era los que tenían la mejor experiencia eran los que mejor lo hacían, los que más éxito tenían. Y la experiencia no es accidental. Entonces, nuevamente, ya no es solo estar sentado en la necesidad del cliente, es también entender cómo podemos a través de los puntos de interacción dar la mejor experiencia. Y de ahí pasamos a hablar de la importancia de la relevancia, ¿sí? De la relevancia. Entonces, cuando nos centramos en eso, entendemos que hay unos puntos importantes en que, dependiendo de dónde esté nuestra organización, vamos a tener retos diferentes. Pero cuando estamos hablando de la hiperrelevancia, significa cómo nosotros podemos servir a nuestros clientes de la manera más personalizada posible. Eso añade entonces unos retos nuevos. El primero es conciencia de dónde estamos parados y conciencia de cómo transformar esto. Esto además ha generado una brecha que es bastante relevante. Claro, si me ayudas pasando ahí a la siguiente, porque cuando hablamos digamos, de la brecha, significa que realmente tenemos un problema supremamente simple de entender, pero muy difícil de resolver. Uno, las expectativas de los seres humanos cambian todo el tiempo. Nosotros todo el tiempo tenemos interacción con múltiples productos y servicios que hacen que nuestras expectativas cambien cada vez que recibimos un muy buen producto, muy buen servicio. Entonces decimos, bueno, ¿por qué no todo se puede volver así? Ese es el clásico caso de, ay, el modelo de Uber. Sí, claro, el modelo de Uber. Qué bueno que todo fuera tan fácil como Uber. Ok. Eso es una muestra muy clara de cómo realmente se migra nuestra expectativa. ¿Eh? Pero eso aplica para todo. Aplica para los servicios financieros, aplica para los servicios de salud, aplica, que estábamos hablando ahora hace un rato, aplica para todo. Nosotros, como seres humanos, tenemos cambios en nuestras expectativas. Nosotros en Igual lo llamamos que son orgánicas. Nuestras expectativas son orgánicas. ¿Y por qué son orgánicas? Básicamente porque nos pasan dos cosas. Evolucionan y mutan. Evolucionan porque un servicio o producto que es bueno, y tiene una experiencia buena, después de un tiempo ya no nos parece bueno, simplemente es normal. ¿Okay? Y además tenemos esos grandes disruptores, que son esas fuerzas, que son compañías típicamente que están haciendo una disrupción fuerte de cómo se da un producto o servicio que generan una mutación de nuestras expectativas. Porque entonces no es solo la evolución natural de nuestra expectativa que cada vez es más alta, sino que además tenemos algunos jugadores que rompen completamente con ese esquema. Y el otro punto es hay el ritmo en el que digamos, aprovecha las nuevas herramientas y tecnologías para entregar una experiencia sobresaliente, un producto potente, con un nivel de eficiencia, digamos, lo suficientemente bueno, tiene, digamos, un reto adicional. Y es, si yo no alineo las dos cosas, si yo no entiendo cuál es el nivel de expectativa que tiene mi cliente, ¿sí? O mi consumidor, y al mismo tiempo no aprovecho al ritmo adecuado las mejores tecnologías y las mejores maneras de hacer las cosas para poder entregar esa experiencia hiperpersonalizada a mi cliente, se me genera una brecha. Una brecha entre dónde está la expectativa de mi cliente y qué tan bueno puedo ser para entregar una experiencia razonable acorde a esa expectativa. Y ojo que el énfasis es razonable, ¿sí? Porque hoy en día cada vez es más difícil entregar experiencias sobresalientes cuando no tienes conciencia completa o al mismo tiempo estás compitiendo con esos disruptores que generan mutaciones en las expectativas de los consumidores. Esa brecha es una brecha real. Y el problema es, hay muchas compañías que están liderando ahí y hay unas que se quedan atrás y cada vez se quedan más atrás. En eso se parece a la brecha de la pobreza. Cada vez hay compañías que están más adelante en entregar experiencias sobresalientes a sus consumidores y hay otras que se están quedando. Ahora, sí, tenemos que balancear dos cosas. Claro, si vamos por la siguiente, tenemos que balancear las necesidades del cliente, ¿cierto? Que típicamente tienen que ver con cómo me siento con el producto servicio,
si cumple mis necesidades básicas en términos funcionales. ¿Qué tan bueno es el servicio? ¿Bien? Ahí Carolina contaba una historia y yo tengo una muy parecida. Cuando empezó todo el tema del COVID, mi supermercado de preferencia, el servicio era malísimo, malísimo. Para hacerlo pues vía teléfono, WhatsApp o virtual, que me tocó cambiar de supermercado y de proveedor del servicio básico, de algo que cuántas veces pide uno al mes. Entonces, realmente ese punto más la fricción, porque nosotros los seres humanos además hemos sido, yo lo llamo un poco malcriados, porque cada vez tenemos el deseo de tener la menor fricción posible y esa fricción queremos que desaparezca. Y hoy incluso cuando nosotros desde igual diseñamos productos o servicios, los diseñamos siempre pensando en la disminución absoluta de los puntos de fricción y de contacto. Hace unos años era solo fricción, hoy es fricción y contacto. Entonces los clientes tienen unas necesidades, pero las organizaciones tienen otras necesidades. Entonces, si cuando miramos las necesidades de las organizaciones, realmente tiene que ver con cosas un poco diferentes. Tiene que ver con que el cliente me aporte el mayor valor posible en el tiempo, con la reducción del costo de adquisición de mis clientes, con el costo de servir, con cómo puedo yo realmente retener a mis clientes, sabiendo que típicamente en casi todas las industrias es mucho más barato retener que captar un cliente nuevo. Entonces, ese balanceo, ¿sí?, nos implica un trabajo muy interesante, que nos implica, sabiendo que existe un gap entre las expectativas y las experiencias, y que la transformación digital nos debe ayudar a cubrir eso. Y además, que las necesidades del cliente no necesariamente encuentran el punto adecuado con las necesidades de la organización. Muchas organizaciones hablan del balanceo del esfuerzo. ¿Qué tanto esfuerzo pongo en mis programas de transformación digital en cubrir las necesidades del cliente? ¿Y qué tanto esfuerzo pongo en entregarle mayor valor a la organización? Entonces, ahí vamos a romper con ese concepto. Y es importante, si se quieren llevar algo de esta mañana, este es el primer punto que quisiéramos que se es, no hay necesidad de hacer un balanceo entre las dos. Realmente podemos cubrir las dos. Hay una realidad, sí. Muchas organizaciones, cuando hablan de transformación digital, la ven como hacer digital. En otras palabras, diseñar, concebir proyectos con tecnologías digitales, tratando de generar assets digitales o soporte digital a procesos o a servicios, ¿sí?, o incluso a productos. Y la mayoría de las organizaciones en nuestro entorno realmente están ahí, están haciendo proyectos con énfasis digital, con sabores digitales. Lo que queremos es invitarles a todos ustedes a que realmente empiecen a pensar en cómo podemos pasar de hacer digital, ¿cierto?, y a tener programas de pronto, una inversión digital fuerte. ¿Se acuerdan ahora de las noticias, como estaba Carolina al principio? Hay muchas compañías de nuestro entorno que están haciendo altísimas inversiones en digital. Tecnologías, cambian sus procesos, manera de trabajar, a pasar a ser digital. ¿Qué es ser digital? Realmente tiene que ver con un cambio de mentalidad, un cambio cultural bastante profundo, de centrarnos en el cliente y desarrollar capacidades, ¿sí? Ojo que son capacidades, no son solo productos y servicios, son capacidades para aumentar el crecimiento y la innovación de los puntos que tenemos con nuestro cliente para darle una mejor experiencia y al mismo tiempo estar constantemente optimizando la manera como la organización trabaja, ¿sí?, en términos de sus maneras de trabajo, el soporte a través de tecnología, servicios, datos, para poder acelerar, no con un proyecto, sino con realmente un cambio en la manera como la organización piensa y se mueve, el cierre de esa brecha de la que estábamos hablando más tiempo. Entonces, ¿qué es ser digital realmente? Es tener una mentalidad en la que el aprovechamiento de las tecnologías digitales es core de la organización para realmente servir al cliente y a la organización en paralelo. Y ahí tenemos que además cambiar un poco la perspectiva de qué implica una transformación digital. Pero si vamos al siguiente, este sería quizás el segundo punto. Muchas organizaciones ven la transformación digital
solamente como la implementación de tecnología para el mejoramiento de la manera de trabajar de la organización. O sea, si miramos la matriz que tenemos en la izquierda, estamos hablando del eje abajo, ¿sí? El horizontal. O sea, cómo yo involucro tecnología para mejorar la operación, mejorar la visibilidad de las métricas de la organización, cambiar la estructura, y eso, casi todos esos proyectos, no todos, pero casi todos, tienen un vector de impacto al negocio alrededor de la eficiencia en costo. Algunos me permiten escalar operación bajo el mismo costo, pero al final busca es eso, una eficiencia general de la organización. Muchas organizaciones, sin embargo, olvidan que existe el eje vertical y es cómo yo puedo, a través de la transformación digital, a través de cambiar a realmente ser digitales, tener un enfoque constante en cómo aprovechar tecnologías digitales, sí, para mejorar la experiencia del consumidor. Y eso implica que cuando nosotros juntamos los dos conceptos, realmente, el de ver la transformación digital es como algo que está enfocado en mejorar la eficiencia de la organización y balancear esas necesidades de la organización que veíamos hace un par de slides, y mejorar la experiencia del consumidor, ahí es donde está el poder. Porque no es simplemente la suma de las partes. Realmente ahí es donde se generan los grandes cambios, los cambios profundos, en el impacto al negocio. ¿Sí? Porque finalmente para eso son las transformaciones digitales. Si no hay un driver claro de negocio, es muy difícil hacer una transformación digital profunda. Y si no hay un cambio además profundo de cómo la organización piensa y trabaja, será más difícil. Y por eso está la segunda matriz. Porque resulta que muchas organizaciones creen que el driver es tecnológico y realmente no lo es. Nosotros hace muchos años ya no vemos fracasos de empresas haciendo transformaciones digitales por tecnología. Ahora te repetir eso. Nosotros hace ya muchos años no vemos compañías que fallen en su transformación digital por temas tecnológicos. Se les falla la tecnología, no pueden implementarla o no funcionó como esperaban. ¿Sí? Hay algunos proyectos retadores alrededor de tecnologías muy disruptivas, usos demasiado avanzados de inteligencia artificial, pero por ejemplo todo lo que hay de inteligencia artificial hoy básico funciona muy bien. Todo lo que hay de nube funciona perfecto. O sea, nosotros, la tecnología no es el reto. El reto grande es cultural. Es, ojo, ahorita habíamos hablado, ¿qué es ser digital? Es cambiar la manera de pensar y desarrollar capacidades nuevas. Ese cambio es el gran reto, porque implica cambiar la manera de pensar de una organización, empezando por sus líderes, pero tiene que realmente permear el resto de la organización. Entonces, en esa matriz de la derecha, la importancia la tiene la cultura. Tiene que ser parte de la estrategia, y la famosísima frase de que la cultura se come a la estrategia de desayuno, pues es totalmente cierta en estos conceptos, porque la gran mayoría de los programas de transformación digital, o sea, conjuntos de proyectos ambiciosos que buscan impactar los dos ejes de ahí de la matriz de la izquierda, fallan por temas culturales. Entonces, la importancia nuevamente la tiene la cultura sobre la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que queremos como resaltar? Si vamos a la siguiente, se trata de desarrollar capacidades, habilidades, y la gran mayoría de las veces se trata del desarrollo de las personas, de cómo las personas piensan, de cómo las personas trabajan, de qué es lo más importante para la organización. Ahí es donde están los grandes retos. Entonces, si el problema es cultural, el reto es de talento, no tecnológico. Obviamente, hay que tener una mentalidad de aprovechamiento, de investigación, de entendimiento de las tecnologías, pero el gran reto es cultural y es de las personas. ¿Eh? De contar con las personas adecuadas. Quizás uno de mis libros favoritos tiene que ver con eso precisamente, que habla de cómo nosotros debemos primero subir las personas adecuadas al bus y después encontrar el rol adecuado para cada persona para que realmente la compañía avance de la mejor manera posible. Y en términos de transformación digital es doblemente necesario, porque necesitas tener personas con una apertura mental lo suficientemente amplia para que realmente tengan el deseo natural, y esto suena extraño, el deseo natural
de realmente experimentar nuevas formas de trabajo, abordar el desarrollo de capacidades y no solo de productos y servicios para acelerar cómo la organización aborda sus retos como algo core de ellas mismas. Ese es el gran reto. Entonces, si vamos a la siguiente, en conclusión, pues tenemos que la transformación digital tiene que ver más con las personas. Entonces, primero las personas, las habilidades blandas, la apertura al cambio, la manera de realmente abordar nuevas maneras de trabajar. Desde arriba tiene que venir. Casi nunca hemos encontrado programas de transformación digital exitosos que realmente arranquen desde abajo de la organización, desde las áreas más operativas que están ahí frente al día a día, porque están más concentradas en su día a día y porque además cambiar la cultura desde abajo requiere un impacto más amplio, abordar y afectar muchas más personas que hacerlo en cascada. Tiene que ser en toda la organización. Realmente hay que convencer a la organización de por qué ese cambio de mentalidad para realmente abordar esos ejes de matriz que estamos viendo es necesario. Y casi todos los retos tienen que ver con escoger la tecnología adecuada y luego ayudar a la organización a avanzar en su implementación, en su aprovechamiento. Hay un concepto ahí importante que está en el punto 5 de lo que estamos viendo ahora. Vemos que se lleven y es. Muchas de las nuevas formas de trabajo nos hablan de fallar rápido y barato. ¿Okay? Las metodologías ágiles, muchas de ellas han centradas en eso, en el feedback constante, acelerado, tanto de la generación de valor como de la manera de trabajo. Y eso es ultra potente. Sin embargo, hay un punto importante. Muchas organizaciones, dependiendo de su entorno, tienen unos retos grandísimos para el fallo. Además, es súper difícil transformar una organización culturalmente, sobre todo en nuestros entornos, a que acepte el error y el fallo. ¿Sí? Entonces, uno de los grandes enfoques que nos ha dado mucho éxito es, si no podemos fallar rápido y barato por sea cultural, por restricción del tipo de producto o servicio que no permite fallos, aumentemos el éxito lentamente. Ahora, es súper difícil encontrar realmente un caso real en el que no se permita fallar, ¿sí? Si ahora incluso, no sé, SpaceX puede darse el lujo de fallar el aterrizaje de naves espaciales y explotar 6 para que la última realmente logre aterrizar bien, el concepto es muy potente. Entonces, hasta aquí varios puntos que, sobre todo, ¿sí? Primero, que se lleven el punto del gap, un gap real entre las expectativas que son orgánicas de los seres humanos y la capacidad de aprovechamiento de tecnologías. Y el otro es la transformación digital es mucho más que el involucramiento de tecnologías en la manera de operación de las organizaciones. Y miran, los dos ejes de la matriz, tanto el operativo, la manera como cambiamos la manera como la organización opera, presta sus servicios y sus productos o los genera, a cómo le doy un impacto real a la experiencia de mi consumidor. Precisamente por ese gap del que estábamos hablando. Y el otro es mucho más importante. Ahora, hoy los invitamos alrededor de retos y hay algunos retos adicionales. No sé, Caro, si quieres de pronto introducirnos algunos de los retos y vamos conversando sobre los que consideras como relevantes. Sí, súper. Pues realmente los retos que estamos empezando a evidenciar mucho en las organizaciones es cómo empezamos a tener esa constante empatía y constante entendimiento de los clientes, de los consumidores para poder llevar esto a la experiencia y poder ir midiendo de manera constante la experiencia para poder hacer esas iteraciones, esos aprendizajes rápidos, esas fallas tempranas. Entonces, un elemento súper clave es cómo las organizaciones empiezan a hacer esa captura, ¿no? Porque digamos que veníamos acostumbrados a hacer investigaciones de mercado en momentos puntuales, a tener unos momentos solamente claves a través de focus group o de encuestas, incluso a medir la experiencia solamente a través como de algunos indicadores como un Net Promoter Score solamente. Y acá lo que estamos viendo es cómo lo hacemos de manera constante, cómo lo hacemos de manera permanente para que todos los aprendizajes de los clientes, de los consumidores, lo vayamos llevando y vayamos ajustando la experiencia, ¿no?
El Sí. segundo, por ejemplo, también es predecir el valor del cliente y los resultados financieros. Y por supuesto, como veníamos hablando, pues de alguna manera también es cómo realmente yo invierto y rediseño esos componentes en elementos donde le agreguemos valor al cliente, pero no nos volquemos solamente a pensar en el cliente, sino también lo veamos desde la cara del negocio, que es algo que nosotros llamamos ese balance entre money y magic. El money es cómo esos resultados financieros, esa movilización realmente como del negocio la estamos generando, pero por el otro lado también cómo estamos haciendo feliz y estamos generándole el magic a los clientes y a los consumidores, ¿no? Ese balance constante que debemos llevar. Ahí, claro, también, digamos que uno de los grandes retos, y muchas compañías pasan por ahí, es entender de dónde pueden sacar las predicciones del valor de sus clientes. No es tan fácil. Muchas compañías tienen poca o ninguna veces visibilidad exactamente de cuán valioso es cada cliente y el potencial que tiene ese cliente. Entonces ahí hay un reto grande alrededor de datos, alrededor del aprovechamiento, alrededor de, digamos, la estrategia de relacionamiento con el cliente. El famoso CRM, pero más como estrategia, y entenderlo. Ahí hay un reto muy interesante que a medida que se resuelve y las grandes compañías lo resuelven, eso les aporta un montón de valor. Y ahí hay algo que nosotros también incluimos, y es el tema de realmente, además de hacer relevantes las interacciones, porque ya creo que ya hablamos un poco de esto, y es cada punto de contacto tiene que ser relevante, es cómo podemos escalar el diseño de experiencias relevantes y de esos puntos de contacto para que ese driver del que estábamos hablando ahorita, que es la experiencia del cliente, realmente no sea un limitante. O sea, yo pueda hacerlo a escala, pueda hacerlo masivo. Cada punto de contacto con el cliente en cada uno de los procesos core de servir o de entregar o del producto o de la distribución, etcétera, cada uno de esos puntos sea intencionalmente diseñado para entregarle la mejor experiencia posible al consumidor con el menor costo posible para la organización. Eso es una capacidad digital, y uno de los grandes retos que las organizaciones es desarrollar esa capacidad con la potencia y velocidad suficiente para que sea escalable para todos los procesos de la organización y todos los puntos de contacto. Sí, y ahí para complementar también con ese tema escalable, hay un reto que lo estamos viendo, porque de alguna manera los consumidores cada vez están esperando cosas como muy personalizadas. Entonces también los clientes a veces o las empresas nos dicen como, venga, pero necesito personalizar, pero necesito hacerlo escalable, ¿no? Y aquí es donde empieza a haber un componente súper interesante que también es una tensión, y es cómo logro hacer que los segmentos objetivos que no están segmentados necesariamente por componentes sociodemográficos, si no empezamos a entender más un tema de comportamientos, de hábitos, de estilos de vida, yo logro generar esas experiencias que la gente sienta que está personalizado, pero que de alguna manera para mí como negocio yo lo puedo hacer escalable. Entonces, es un reto que estamos viendo muy importante entre personalización y hacerlo escalable, ¿no? Sí, que Y sea consistente, ¿no? exacto, y esa consistencia, volvemos otra vez al tema que es digital, que seguimos viendo también esas fragmentaciones donde una cosa es la presencialidad la experiencia física, esos puntos de contacto físicos, y otros los digitales. Y parece que fueran dos empresas completamente aparte, ¿no? Entonces es súper importante llevar esa integralidad de punta a punta. Súper. Pero además hay unos conceptos muy interesantes en algo que nosotros llamamos los 7 pecados digitales de la transformación. ¿Eh? Y cómo superar esos 7 pecados. ¿Eh? Y voy a empezar por hablar del primero, em, que es el orgullo. ¿Cómo puede uno caer en el pecado del orgullo, en la transformación digital, y cómo puede realmente corregir el camino? Y la corrección del camino realmente tiene que ver con entender que muchas veces no sabemos todo lo que hay, las tecnologías cambian todo el tiempo, que necesitamos hacer una alineación grande en la organización. O sea, muchas veces los líderes decimos, hágase ya y se va a hacer así. No, hemos hablado ya 3 veces de que hay que hacer un cambio cultural, o 4 ya en este rato, y el cambio cultural realmente implica una alineación, un convencimiento y un enamoramiento de las demás partes de la organización. Todas sus partes, como dijimos ahorita, lo más importante son las personas de esas partes.
Exacto, y ahí también traemos pues la gula, ¿no? Que la gula es de alguna manera, por supuesto, no tenemos todos los recursos en las organizaciones, tenemos recursos limitados, no tenemos todo el tiempo ni las personas de manera constante como para hacer todo el proceso de transformación. Y es cómo logramos empezar a balancear y a tener mucho foco. Los procesos de transformación digital que hemos visto a nivel regional y a nivel global han sido exitosos en la medida que tienen mucho foco y tienen una priorización muy clara que esté impactando la estrategia corporativa, que esté impactando el mercado y las tendencias que estamos viendo. Entonces, aquí en la gula es muy importante tener muchísimo foco. Súper. Hay otro muy interesante que es la envidia. O sea, varias maneras como se puede caer en la envidia alrededor de la transformación digital, ¿cierto? Es, oye, una es dentro de la cultura de la organización, ¿cierto? Porque gran parte del cambio en las capacidades y en la manera de trabajo implica el trabajo colaborativo. Eso no funciona si cada uno trata de lograrlo solo. Y el otro es, cada organización es diferente, cada tecnología es diferente y la manera como se adapta la organización a las tecnologías y cómo las involucra para realmente atender los dos ejes de esa matriz que hablamos ahorita es única. No es si esa otra empresa que lo hizo de esa otra manera le funcionó, pues yo voy a hacer lo mismo, va a funcionar. No, probablemente no te funcione, porque además tu cliente, tu manera de servirlo, tus ejes de trabajo pueden ser bastante diferentes. Tenemos entonces la pereza, de alguna manera, esto es bien interesante porque todos los procesos de transformación generan incertidumbre, un esfuerzo importante, sobre todo cuando uno está empezando pues como que arrancar y generar esa evolución y esa sinergia, pues como que logra un poco de resistencia, la gente se siente cansada, se siente frustrada, pero es súper importante siempre mantener pues como esta buena actitud y de buscar la forma de cómo sí se puede, o sea, para nosotros casi que en el design studio en el que estamos casi que es un mantra, o sea, cómo sí se puede hacer, o sea, qué tengo que hacer para que efectivamente sí se pueda, porque es muy fácil caer y tradicionalmente lo hemos visto incluso en organizaciones que dicen, no, ya lo hemos intentado, eso no se puede y hasta ahí llegamos, ¿no? Y acá sobre todo los procesos de diseño, innovación, los procesos ágiles, siempre nos han llevado a preguntarnos, ok, no se pudo por este lado, pero ¿cómo sí se puede hacer? ¿Qué tengo que hacer para que realmente esto suceda, ¿no? Y se haga realidad. Bueno, y la ira, realmente la ira es muy interesante, ¿cierto? Porque la ira implica la pérdida de la paciencia y realmente ir más allá. Entonces, eso implica que hay que entender que los procesos de transformación son procesos de transformación, no es un pico de transformación y quedaste listo, ¿cierto? Y eso es algo que muchas compañías descubren a medida que empiezan ese camino y no es, el desarrollo de capacidades digitales realmente implica desarrollar capacidades y operarlas. Y eso es de mediano y largo plazo. No estamos hablando de que en un día, en un mes, en un trimestre logré todos los resultados que quería. Sí, hay proyectos de altísimo impacto a ese estado de resultados de la organización en ingresos, costos, pero hay muchos que no son suficientes. Entonces hay que operarlos, madurarlos e iterarlos para realmente lograr que maduren. Y el siguiente que tenemos es la lujuria, ¿no? Y esto es algo que nos encontramos mucho en algunas organizaciones. Hay compañías y hay altos directivos que dicen como, quiero invertir en esto, quiero hacer un proyecto de blockchain, quiero hacer inteligencia artificial. Y es como este querer hacer algo, pero a veces sin tener mucho sentido ni saber el por qué, el para qué lo estamos buscando. Entonces es muy importante, sobre todo, como nuevamente como hablamos en la gula, de tener este foco, no solamente en la priorización de los elementos y las iniciativas que estoy haciendo, sino también de dimensionar las inversiones, los recursos y las capacidades. Y acá hay algo que está funcionando muy bien y que seguramente ustedes habrán escuchado en otros escenarios y es cómo logro integrarme con el resto del ecosistema. Hay cosas que yo solo no puedo hacer, no tengo por qué tener todas las capacidades, cómo logro integrarme con otros para que de alguna manera esos riesgos y esas inversiones las estemos como fragmentando y las estamos diversificando de alguna manera para poder empezar a hacer estos procesos de transformación. Entonces es muy importante tener foco en iniciativas, pero también un foco en recursos y en inversión. Alrededor de la codicia es muy simple. Es cambiar requiere inversión, requiere trabajo, requiere realmente dinero, no hay cómo darle escape a eso, estamos aprovechando tecnologías que son costosas, cambiar la manera como se trabaja en una organización, desarrollar una capacidad. Muchas veces nosotros lo conversamos con grandes compañías donde dicen, mira,
usted cuando está desarrollando una capacidad, si usted no tuviera, por ejemplo, el área de tecnología y la va a buscar, ¿cuánto cree que le cuesta montarla desde cero? ¿Sabe cuánto le cuesta operarla? Pero ¿cuánto le cuesta montarla? La manera de trabajar, los procesos, las bases, etcétera, la gente, atraerla. Muchas de las capacidades que hay que desarrollar para hacer una transformación digital exitosa tienen el mismo punto. Tienen que desarrollarse, adquirirse, hay que invertir en ellas, recoger, medirlas. Entonces, la inversión hay que tenerla clara. No, a veces muchas organizaciones quieren lograr un desarrollo de capacidades invirtiendo muy poco dinero y piensan que siempre traigo la persona y con eso quedó listo. No, la persona sola se va a costar mucho. Tiene que entender cómo trabajar, en qué apoyarse, en qué tecnologías apoyarse, cómo integrarse con las demás áreas de la organización. Y eso requiere cambio, y el cambio es costoso. ¿Sí? Entonces también no se trata de ahorrarse todos los pesos alrededor de lograr. Esos son los pecados. Entonces, como para ir cerrando ya 8:50, digamos que los líderes tienen que ayudar a la organización. ¿Ven? Claro, no sé si quieres contarnos un poquito de algunos de estos puntos y vamos conversando sobre cuáles son los más relevantes. Sí, de acuerdo. De alguna manera, el liderazgo va a ser un elemento súper importante. O sea, el líder de alguna manera de las organizaciones va trazando esos procesos de transformación. En algunas ocasiones, de pronto cuando el líder o el equipo de líderes no tienen claro el por qué, el para qué, y ahí es como esa falta de historia convincente que están viendo en el primer punto, es de pronto no se tiene claridad de cuál es la razón por la cual los queremos transformar. Entonces, cuando uno trata de llevar esto al resto de la organización, se difumina y se pierde. O sea, cuando se vuelve como un capricho, que es que mi competencia está haciendo un proceso de transformación digital o están más digitales, entre comillas, que nosotros, se vuelve como una aspiración, pero sin contenido. Entonces, es muy importante que los líderes en todo esto tengan un driver de negocio, de entender el por qué, el para qué estoy haciendo esa transformación, ¿no? Sí, además, además de tener ese driver y esa historia realmente que inspira a la organización, hay que constantemente retarla. ¿Sí? Nosotros, los humanos, somos naturalmente resistentes al cambio. El problema es que las maneras de trabajar actuales fomentan el cambio y eso no está mal, porque hemos probado que cambiar, iterar y mejorar y constantemente retroalimentar para mejorar es la manera de alcanzar resultados más sobresalientes. Sin embargo, necesitamos personas que estén constantemente retando. ¿Por qué hacemos esto así? ¿Qué tal si lo hacemos de esta otra manera? Miremos, exploremos este otro cambio, esta nueva tecnología. Ese tipo de maneras de pensar tienen que llevarnos a retar los supuestos y las bases de por qué hacemos las cosas como las hacemos constantemente. Sí, ahí el segundo punto, entonces es un poco también empezar a retar esos supuestos, ¿cierto? Pero también es súper importante que los líderes permitan y creen un ambiente donde se pueda crecer. Algo que hemos visto, digamos, como de los elementos que rompen mucho la transformación es cuando los líderes, porque están viendo un tema de incertidumbre, porque estamos viendo algo que es nuevo, lo que hacen es que retienen. ¿Cierto? Y eso no hace que de alguna manera la cultura y el ambiente permita poder colaborar, permita que las cosas tengan una madurez y empiecen a tener una estimulación interesante para que esto se lleve al siguiente punto, que de alguna manera eso está atado también con el tercer punto que sigue y es ese dinamismo de trabajo. Estamos viviendo, usualmente venimos de muchas organizaciones que son muy piramidales, muy estructuradas, muy rígidas, ¿no? Y estos procesos de transformación, como menciono, ese dinamismo nos obliga de alguna manera a ser flexibles, a poder movernos de un lado para otro, que de pronto hay unas personas que tienen un cargo particular, pero que realmente tienen unas habilidades y unos roles que podrían estar desempeñando otras cosas. Entonces, como también la misma organización nos permite poder tener esa flexibilidad para poder generar el dinamismo que necesitamos para la transformación digital. Sí. Ahí, al lado de lo del dinamismo, y esto ya lo dijimos, pero vamos a hablar de las conclusiones para cerrar. Hey, hay que realmente promover la diversidad. Dijimos que las personas sean lo más importante, tenemos personas que piensen de manera diferente, que tengan diferentes puntos de vista, y para eso tienen que normalmente tener diferentes backgrounds, diferentes culturas, diferentes profesiones, diferentes maneras de pensar. En la medida en que haya diversidad, es un entorno mucho más positivo para el crecimiento y el éxito de las transformaciones digitales. Yo creo que, claro, voy a cerrar con el último, que realmente es qué tan ágiles, pero qué tanto valor. O sea, el valor
no es negociable. Es el único punto de un programa de transformación digital que jamás es negociable. Valor para el cliente y valor para la organización. Si nosotros siempre mantenemos eso, vamos a enfocarnos, incluso tener el coraje para retirar dinero de iniciativas que no estén dando el resultado que se necesita la organización. Hay que ser paciente, como hablamos ahora, pero tampoco es infinita esa paciencia. Cuando tenemos múltiples iniciativas, hay que decidir en cuáles acelero, en cuáles freno. ¿Sí? Y eso siempre basándonos en el valor que estamos generando, y el valor se mide en resultados, se mide en impacto al estado de resultados de la organización, al nivel de satisfacción de los clientes, al nivel de recompra de clientes, al nivel de experiencia de los clientes. Así se mide el valor que se está generando. Bueno, pues ese era como un resumen de grandísimos retos, ¿cierto? Yo creo que hay algunas preguntas, creo, en el chat. Y bueno, y si de todas maneras pues quieren contactarse con nosotros, está acá el acceso directo pues a mi perfil de LinkedIn si quieren escribirnos, o también pues les dejamos pues unos datos de contacto a través de AmCham con todo el gusto, pues si hay algún punto que quieran resaltar o que quieran profundizar. Había una pregunta por aquí que hablaba acerca de experiencias que han evidenciado que permiten combinar las variables de cultura, adaptación y propósito. Hemos experienciado muchas realmente. Por contarles alguna, hay un banco muy grande de Sudamérica que empezó y fracasó en un cambio profundo aprovechando transformación digital porque se enfocó fue en la tecnología solamente, implementó exitosamente la tecnología, pero no logró implementar el cambio cultural. Hay otra más local aquí en Antioquia, incluso de una compañía que hizo un cambio grandísimo de su estructura y de sus habilitadores tecnológicos para hacer un cambio profundo de transformación digital, y también fracasó y le tocó devolverse por el tema cultural y cómo la manera de encajar los puntos para mejorar la experiencia del cliente no lo tuvieron en cuenta. Entonces cambiaron muy bien la base de la matriz, pero eso debilitó, incluso dañó la experiencia del cliente, y eso les costó muchísimo más al perder un montón de clientes estratégicos, una empresa B2B muy grande de acá de la región, y les tocó devolverse y volver a pensarlo y volver a realmente balancear esos dos ejes de los que estábamos hablando más temprano. Creo que no hay más preguntas, ¿cierto? No, creo que no. Bueno. No, Daniel, Carolina, una pregunta muy importante que nos hacen es que si podemos compartir la presentación. Sí, claro que sí, con todo gusto te la pasamos. Listo, perfecto. Entonces yo creo que con esto concluimos. Carolina y Daniel, muchísimas gracias por esta excelente presentación sobre esos desafíos a los que se enfrentan las empresas en esta transformación digital y en estos tiempos de cambio. Muy claro, muy entretenida, muy oportuna para esta dinámica pues, de cambio en la que nos encontramos, en la que las experiencias digitales se han vuelto tan importantes. Igualmente, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en el evento. Esperamos tenerlos en próximos eventos AmCham. Bueno, feliz día para todos. Gracias, que tengan Muchas un bonito gracias. día. Adiós.